River llega en alza al cruce ante Barracas. El millonario está en su mejor momento y el historial ante el Guapo lo favorece. Boca confía en su invicto en la Bombonera. El Geneise recibe a Lanús y se aferra a la localía en una etapa de incertidumbre. Doble jornada en Avellaneda. Racing jugará ante Platense e Independiente lo hará al otro día frente a Independiente Rivadavia. Bienvenidos a los playoffs del torneo Apertura. Empiezan las eliminatorias a partido único y repasamos todos los duelos de octavos de final. Va Mastantuono. De River, golazo de Mastantuono. Franco Mastantuono tuvo su primera aparición en este torneo en la fecha 7 frente a San Martín de San Juan y lo hizo con este gol. El juvenil de 17 años venía de disputar el Sudamericano Sub-17 con la selección argentina y demostraba lo que podía dar en River. El crecimiento del equipo de Marcelo Gallardo en el campeonato se dio en gran parte por el aporte del juvenil, que en este caso participaba en la jugada del gol de Facundo Colidio para el 1-0 ante Atlético Tucumán. En Junín, frente a Sarmiento por la fecha 12, su incidencia fue directa con esta asistencia para el gol de Miguel Borja. No se le había dado el gol ante Talleres en el Monumental y se desquitó ante Gimnasia en el Bosque con una jugada fantástica, dejando 3 rivales en el camino para su segundo gol en el torneo. Con esta victoria, River cortaba una seguidilla de 4 empates en fila. Y en su primer superclásico como titular se hizo cargo de la pelota parada y dejó este tiro libre para la historia. 3 goles, 2 asistencias y mucha personalidad para una de las grandes figuras de River en el campeonato con apenas 17 años. River recibirá este lunes a Barracas Central por los octavos de final y vamos a recordar el último duelo en el Monumental. Fue el 10 de noviembre del año pasado por la fecha 22 del torneo. El equipo de Marcelo Gallardo iba a destrabar el partido a los 23 minutos del segundo tiempo con este cabezazo de Maximiliano Mesa. El que tiraba el centro era el que nombramos anteriormente, Franco Mastantuono. A los 30, otra vez aparecía Mastantuono, Marcelo Miño le atajaba el remate y la pelota le caía a la cabeza de Borja para el 2-0 de River. Los cambios eran claves en ese encuentro. Cuatro minutos después, a los 34, Barracas se quedaría con un jugador menos por la expulsión de Nicolás de Martini. Y sobre el final, a los 41, Pablo Díaz sorprendía a todos con un zapatazo desde 30 metros y tenía la complicidad de Minio para decretar el 3-0 definitivo. Fue victoria de River en el último cruce ante Barracas en el Monumental. El historial entre ambos equipos muestra 12 victorias de River, 3 de Barracas y 4 empates en 19 encuentros. Ser un equipo protagonista, que tenga mucha intención, que sepa dónde quiere jugar, cómo quiere jugar, de tener mucho peso ofensivo, de tener bastantes situaciones, porque confío en que el equipo que más juegue en el arco rival, más situaciones de ganar va a tener. Pocas veces se vio reflejado eso que acabamos de escuchar de Fernando Gago en su llegada a Boca. Perdió los partidos importantes y su ciclo terminó rápido.
Lo único positivo fue el invicto en la Bombonera, aunque no la pasó nada bien ante Argentinos en la primera fecha del campeonato, con un 0-0 que dejaba muchas dudas. En la tercera fecha, el Boca de Gago recibía a Huracán con la necesidad de conseguir su primera victoria en el torneo. Con un poco de fortuna, Edinson Cavani abría el resultado de tiro libre. El Globo daba pelea y lo empataba con este gol de Marco Pellegrino todavía en el primer tiempo. Pero en el segundo tiempo, en una de las mejores jugadas del ciclo Gago, Carlos Palacios combinaba con Miguel Merentiel y el chileno le daba la victoria a Boca 2-1. Tres días después del fracaso en la Conmebol Libertadores ante Alianza Lima, el rival era Rosario Central en un duelo interzonal de la fecha 8. Más allá de los rumores, Gago seguía al mando del equipo y respondía con un triunfo por 1-0 gracias a este gol de Milton Jiménez. El Xeneize fue el único que logró vencer al equipo rosarino en el torneo. Frente a Defensa y Justicia por la 10ª fecha, Boca lograría su máxima goleada en el campeonato y la segunda en el ciclo Gago, detrás del 5-0 a Argentino de Montemaíz por Copa Argentina. Edinson Cavani abría la cuenta antes de los 10 minutos con la asistencia de Carlos Palacios. Milton Jiménez sacaría un bombazo tremendo para romperle el arco a Enrique Bologna. Nos vamos al segundo tiempo y otra vez Milton Jiménez, esta vez con una sutileza para definir 3-0 sobre Bologna. Y no podía faltar Miguel Merentiel, quien pondría cifras definitivas con este toque cruzado para el 4-0 ante el Halcón. La última vez que Boca jugó en la Bombonera fue en la fecha 14 ante Estudiantes de La Plata. Palacios iba a convertir el primero del partido. Luego del error en la salida, Miguel Merentiel estampaba el 2-0. 7 triunfos y un empate, los números con que se despidió Gago como local en el torneo Apertura. Boca jugará este sábado ante Lanús por los octavos de final y el último antecedente en la Bombonera fue por la Copa de la Liga 2023. A los 34, Valentín Barco ejecutaba el tiro de esquina y Lucas Hanson metía el cabezazo para poner 1-0 al Xeneize. Pero a los 8 de la segunda parte, Pedro de la Vega metía la pelota al medio del área y Leandro Díaz anticipaba para el 1-1 del Granate. Fue empate en el último cruce en el Templo Xeneize. El historial entre Boca y Lanús cuenta con 147 enfrentamientos, 80 victorias del Xeneize, 26 del Granate y 41 empates. Así empezó la historia del paraguayo Gabriel Ábalos, el actual goleador de Independiente en el fútbol argentino. Tras pasos frustrados por Tigre y Gimnasia Esgrima La Plata, llegó a Crucero del Norte con 22 años y fue parte de un histórico ascenso. Aportó 10 goles en 38 encuentros en el club de la provincia de Misiones.
A mediados de 2017, luego de un controvertido paso por Peñarol de Uruguay, se sumó a Nueva Chicago durante esa temporada en la segunda división. Este gol ante Riestra fue uno de los 6 que marcó para el Torito de Mataderos en 22 encuentros. En junio de 2018, Ábalos arribó a Godoy Cruz de Mendoza para volver a jugar en la máxima categoría. Apenas estuvo 6 meses en el Tomba, hizo 2 goles y este fue uno para el triunfo agónico 1-0 sobre San Lorenzo. Su siguiente escala sería ante Patronato y el debut no pudo haber sido mejor. 3 goles frente a River en el Monumental, algo que nadie había conseguido en 31 años. Además, fue su primer hat-trick en el fútbol argentino y todos pusieron las miradas sobre él después de esta tarea histórica. Los primeros goles fueron en el primer tiempo a los 13 y a los 36 minutos. Y el tercero lo convirtió a los 8 de la segunda parte. Su víctima en el arco era Germán Lux. Y el partido terminaría 3-1 a favor del conjunto paranaense en una noche histórica en el Monumental. En esto, por lo menos para hacer 1. No me esperaba hacer 3, pero bueno, gracias a Dios las cosas salieron y nos llevamos los puntos en casa, que son muy importantes para nosotros. El delantero llegó a Argentinos Juniors en julio de 2020 y dejó otro registro histórico con este gol a los 8 segundos de juego. Fue ante Arsenal en agosto de 2023 y es el gol más rápido de este siglo en el fútbol argentino. Estuvo 3 años y medio en el equipo de la Paternal, anotó 47 goles en 122 partidos y este fue el último sobre Barraca Central en noviembre de 2023. Finalmente, en 2024 recaló en Independiente y este fue su primer grito con la camiseta del rojo en la igualdad 1-1 ante River en Avellaneda. Actualmente lleva 18 goles en 63 partidos, hizo 8 en este torneo de apertura y los últimos 2 fueron ante San Martín de San Juan en el Libertadores de América. Ahora Gabriel Ábalos sueña con conseguir su primer título en Argentina. Estos son los números que marcan el crecimiento de Ábalos en Independiente. Hizo apenas 4 goles en los primeros 33 partidos, pero convirtió 14 en los últimos 30. Nos tenemos que ir al 1 de septiembre de 2013 para encontrar el último enfrentamiento de Independiente contra Independiente de Rivadavia en el Estadio Libertadores de América. Fue la única temporada del rojo en segunda división. Flojo partido entre el equipo de Omar de Felipe y el de Roberto Trota. Adrián Fernández era el que probaba desde lejos, pero sin puntería. En el segundo tiempo, el que remataba era Daniel Montenegro. Le quedaba Sebastián Penco y este tampoco acertaba al arco. Los hinchas no lo podían creer, lo sufrían. Finalmente sería empate sin goles en el último antecedente en la cancha del rojo. Seis veces se enfrentaron Independiente de Avellaneda e Independiente Rivadavia de Mendoza con 2 triunfos del rojo, 3 de la lepra y hubo una igualdad. Pensábamos que ya estábamos afuera después de venir de Mendoza, pero bueno, gracias a Dios nos metimos también y nos enganchamos mucho en esto de clasificar. Estamos muy felices de poder haber llevado a Racing también entre los 8. El camino de Racing hacia los octavos de final fue una montaña rusa. Después de 2 victorias y una derrota, le tocó recibir a Boca en el cilindro por la fecha 4 y el equipo dio una muestra de carácter con un sólido triunfo 2-0. Luciano Vieto puso en ventaja a la academia y en el segundo tiempo lo liquidó Adrián Martínez para empezar el año bien arriba.
El equipo de Gustavo Costa se enfocó en el ámbito internacional y obtuvo la Recopa Sudamericana, pero perdió terreno en el ámbito local. En la fecha 9, la Academia cayó 1-0 ante Huracán con este gol de Eric Ramírez de La Perla. Y en ese momento estaba fuera de los puestos de clasificación. El entrenador no podía disimular su bronca. Llegaba el momento del clásico ante Independiente. Como visitante, Racing mostró sus dos caras. Jugó un gran primer tiempo y se puso al frente con este gol de Gastón Martirena. Pero en la segunda parte se vio superado por el rojo, que llegó al empate con la conquista de Álvaro Angulo ante una floja salida de Gabriel Arias. Fue 1-1 y el panorama era aún más complicado. 4 días después del clásico le tocaba ponerse al día con el partido postergado ante Unión en Santa Fe y la historia empezaba mal por la expulsión de su arquero y capitán Gabriel Arias. Sin embargo, con 10 jugadores y un Facundo Cambés, arquero suplente, como figura, la Academia iba a conseguir un triunfo clave con la combinación entre Maxi Salas y Adrián Martínez. Sin dudas, fue un punto de inflexión para el conjunto de Costas. La derrota ante Independiente Rivadavia fue un masazo, pero después logró 3 victorias en fila y llegó al partido ante Defensa y Justicia con la posibilidad de asegurar la clasificación. El Halcón arrancaba mejor, tenía un gran primer tiempo y daba el primer golpe en Florencio Varela con este gol de Francisco Panchito González. Pero la Academia sería capaz de revertir la situación en el segundo tiempo. Maxi Salas sería el abanderado de la remontada. Igualaba el resultado con esta jugada extraordinaria, pura gambeta y definición en un ángulo. Y después asistiría a Gastón Martirena, que convertía el gol de la clasificación con este derechazo cruzado. Finalmente vencería Racing a Newell's en su 5ª victoria en fila para terminar tercero. El rival de Racing en los octavos de final será Platense y el último antecedente en el cilindro es del torneo pasado, el 30 de septiembre de 2024 por la fecha 16. A los 2 minutos de juego, el Calamar daba la sorpresa con el centro de Franco Minerva y la aparición de Guido Mainero. Pero a los 38 de la primera parte, Adrián Martínez jugaba con Juan Fernando Quintero y el que empataba el partido era Santiago Sosa, que será uno de los grandes ausentes este sábado por la expulsión en la última fecha ante Newell's. Si se repitiera esta igualdad, habría definición por penales en Avellaneda. Racing y Platense jugaron 145 partidos a lo largo de toda su historia, 74 victorias de la Academia, 34 de Platense y 37 igualdades. La dejó corta, le queda Marco. Malcolm Braida de afuera del área. A los 40 le pone un poco más de justicia. Ahora San Lorenzo y Racing están 2-2. Malcolm Braida es una de las piezas fundamentales del San Lorenzo de Miguel Ángel Russo y vamos a repasar su historia en Primera División. Tras sus inicios en Instituto de Córdoba, su debut en la máxima categoría fue con la camiseta de Aldo Civi a fines de 2020. Y este fue su primer gol en enero de 2021 frente a Estudiantes de La Plata por la Copa Diego Armando Maradona. El partido fue desarrollado en Sarandí, en cancha de Arsenal. Después de una destacada temporada en el equipo de Mar del Plata, Braida pasó a San Lorenzo en enero de 2022 y tuvo su primera actuación ante Banfield ingresando por el Pocho Ezequiel Ceruti. Actualmente son los 2 jugadores del plantel con más partidos en el Ciclón. Su debut goleador fue por duplicado ante Sarmiento en Junín por la Copa de la Liga 2022. Malcolm abrió la cuenta en el primer tiempo y después marcó el 4º gol de la victoria azulgrana con un poco de fortuna tras el desvío para sellar el 4-2 en el estadio Eva Perón.
En el actual torneo Apertura, Braida lleva 2 goles y ambos fueron en el clásico ante Racing en el nuevo gasómetro. Este fue el primero tras el rebote de Facundo Cambeses a los 2 minutos de juego. Y a los 41 del segundo tiempo iba a convertir un golazo desde 30 metros para el 2-2 parcial, en lo que sería una victoria agónica 3-2 de San Lorenzo. Una molestia muscular lo dejó afuera de la última fecha, pero Russo cuenta con él para los octavos. Apenas 5 meses pasaron del último partido entre San Lorenzo y Tigre en el nuevo gasómetro. Fue el pasado 13 de diciembre por la última fecha del torneo anterior. A los 19 minutos del segundo tiempo, el Ciclón se quedaba con un jugador menos por la expulsión de Gonzalo Luján luego de esta infracción sobre Sebastián Medina. 8 minutos más tarde, Gonzalo Maroni se metía en el área, tiraba el centro pinchado y el que aparecía era Martín Garay, que le pegaba de volea para darle el triunfo a Tigre por 1-0. Clima caliente en el Pedro Videgain y mal recuerdo para San Lorenzo, que intentará mostrar otra cara este sábado. El historial entre San Lorenzo y Tigre muestra 68 enfrentamientos con 40 victorias del Ciclón, 16 del Matador y 12 igualdades. Nos metemos en los 3 cruces restantes de octavos de final y empezamos con el último antecedente entre Argentinos Juniors e Instituto en la Paternal. El recuerdo está muy fresco porque fue en la octava fecha de este torneo en el duelo interzonal y Alan Rodríguez con este golazo abría la cuenta 1-0 para el bicho. Promediando la segunda parte, Tomás Molina sería el encargado de liquidar el encuentro 2-0 ante el mismo rival que tendrá en octavos en el Diego Armando Maradona. Este fue uno de los 8 goles de Molina en la primera fase. Huracán y Riestra jugarán por primera vez en la historia en el estadio Tomás Adolfo Ducó y vamos a recordar la última vez que se vieron las caras, pero en el Bajo Flores. A los 25 minutos del segundo tiempo, Fabio Pereira lo cruzaba a Brian Sánchez dentro del área y en primera instancia Darío Herrera no veía la infracción. Pero tras la revisión del VAR, el árbitro iba a cobrar penal para el Malevo. Jonathan Herrera, su goleador histórico, se encargaba de cambiar penal por gol y con esa conquista, Riestra se quedaba con el triunfo 1-0 sobre el Globo en septiembre pasado. Y nos queda Rosario Central ante Estudiantes de La Plata, que jugaron por última vez en el Gigante de Arroyito en julio de 2023 por la Liga Profesional. Lo más destacado del partido, este remate de Guido Carrillo que sacaba a Jorge Fatura Brown por arriba del travesaño. En el segundo tiempo, Mariano Andújar le atajaba el penal a Ignacio Malcorra. Y sobre el final, una nueva chance para el canalla. Otra intervención de Andújar para evitar el gol de Gino Infantino. No hubo goles en el último duelo en Rosario. Hay que destacar que Rosario Central es el único equipo que ganó todos sus partidos como local, 7 de 7 en este torneo de apertura. Además convirtió 14 goles y apenas recibió 4. Este es el cuadro que nos llevará a conocer al campeón del torneo de apertura. Todo se juega a partido único, los octavos, los cuartos y las semifinales serán en el estadio del mejor ubicado, mientras que la final se jugará en el Estadio Madre de Ciudades. Por lo pronto este sábado jugarán San Lorenzo Tigre, Rosario Central Estudiantes, Racing Platense y Boca Lanús. El domingo, Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors Instituto y Huracán Riestra. Y el lunes, River Barracas. Empiezan las eliminatorias, 90 minutos de pura adrenalina y la posibilidad de tener definiciones por penales.
Gracias por la compañía y los esperamos la próxima con más de este fantástico torneo de apertura.